Inaugura hoy el cuarto ciclo de conferencias organizado por la SERRET, la Sociedad Española de Retórica. Y el ciclo se inaugura con la conferencia de Juan Luis Conde Calvo, que es profesor titular de Filología Latina de la UCM. El título de la conferencia es La retórica china clásica, un tratado de mano izquierda. Juan Luis Conde es profesor, pero es también editor, publicador, escritor. Su obra escrita se puede agrupar en ensayo. Tiene un ensayo muy precioso que se titula El segundo amo del lenguaje. Tiene luego La lengua del imperio y Armónicos del cinismo, de esto dentro del ensayo. En la modalidad de narrativa ha escrito una obra preciosa cuyo título es un oxímoron, un precioso oxímoron, La ascensión al hoyo. Luego tiene El largo aliento, Hielo negro, El abrigo de Thomas Mann, del que conocemos todos, Thomas Mann, y lleva un subtítulo, Golo Mann y sus amigos españoles. Luego, como traductor, también es el traductor, ha traducido para cátedra las historias de Cornelio Tácito y la vida de Agrícola también. ¿De qué trata la conferencia que va a exponer hoy? Bueno, mientras que la teoría retórica europea fue concebida para dirigirse a auditorios formados prioritariamente por iguales o, en su caso, por subordinados, la retórica política que se enseñaba en la China antigua a los aspirantes a consejero está diseñada para intentar convencer a quien tenía poder de vida y muerte sobre el propio orador, es decir, el rey. Se trata de enseñanzas para persuadir, no de arriba a abajo, sino de abajo arriba. Es la retórica del débil frente al fuerte, del subordinado frente al superior, y sus características se podrían hacer corresponder sin dificultad con lo que el castellano coloquial conoce como mano izquierda. Gracias, Juan. Gracias, en fin, a todos por estar aquí. Naturalmente, gracias a la Sociedad Española de Retórica por haberme ofrecido la posibilidad de utilizar esta plataforma tan estupenda, con un acabado verdaderamente encantador y que todos podemos disfrutar. Espero que oír hablar de retórica no les decepcione y, puesto que se supone que somos expertos en este asunto, deberíamos dar prueba de que funcione. Bueno, cuando se habla delante de un público occidental de cuestiones o sobre cuestiones de Asia, normalmente hay que orientarlo. Perdónenme la broma. Entonces vamos allá. Bueno, tienen un cronograma que he encontrado yo, no sé, bueno, creo que tiene buen tamaño, lo suficiente para que puedan ustedes orientarse. Debo decir que, en fin, me disculpo en primer lugar porque el cronograma en cuestión está en inglés. En fin, me hubiera gustado encontrar uno en castellano, pero no eran tan completos. Y luego también quiero disculparme, sobre todo, delante de los chinos presentes en la sala y de quienes conozcan la lengua china por mi pronunciación del chino en lo sucesivo, que, en fin, no voy a decir que va a ser miserable, pero un poco venida a menos porque voy a renunciar a los tonos y, por lo tanto, va a ser un poco monótona. En todo caso, con esas disculpas, procedo. En las enciclopedias, la historia de China se remonta al siglo XXI. Aquí se comienza. Antes de nuestra era, naturalmente. En el cronograma de esta historia, una línea virtual pasaría por el año 841. Por entonces, los griegos estaban en la Edad Oscura
y Roma ni siquiera existía salvo para los prehistoriadores. Esa fecha, a mediados del siglo IX, coincide con el momento en que la Casa Real de Zhou comenzó a escribir anales, esto es, crónicas anuales, y de ese modo a archivar registros regulares, separando el periodo legendario del periodo histórico, y probándose así, una vez más, que es la burocracia la que se encarga de separar la historia del mito. El decurso de la dinastía Zhou se divide en dos partes, una etapa occidental y otra etapa oriental. La segunda de esas ramas, la dinastía Zhou oriental, abarca en su extensión casi al completo los dos periodos sucesivos en los que se asienta lo que llamamos la China clásica. Primavera y otoño, del año 722 y 481, siglos VIII al V, y los estados o reinos combatientes, que es esta parte de aquí, que es una etapa que concluye en el año 221, en el siglo III antes de Cristo. Ese es el momento, ese es el periodo en el que nos estamos moviendo. El año 221 se inicia esta dinastía, la dinastía Qin, que, como cualquiera puede deducir de oído, da nombre a nuestra palabra, o de donde deriva nuestra palabra China, y que fue un periodo bastante traumático y terrible durante 15 años, afortunadamente, para la larga historia china, del que hablaremos un poquito posteriormente. Y a partir de ahí empezaría lo que se conoce como la China imperial, ¿no?, que llega hasta el siglo XX. Entre el año 551, en que nace Confucio, y el año 253, en esta parte de aquí, que es cuando muere Han Feize, se produce la eclosión de los llamados 100 filósofos o 100 escuelas, cuya exuberancia intelectual alimentó lo que se conoce convencionalmente como filosofía clásica china. El hecho de que coexistieran en un periodo de esplendor, con un periodo de esplendor también en Grecia, en la India o en Persia, entre otros hechos de la historia, permitió al filósofo alemán Karl Jaspers hablar de era axial y al novelista estadounidense Gore Vidal concebir una gran novela que les recomiendo llamada Creación. En realidad, la noción de periodo clásico en el contexto chino supone una transposición, pues, más o menos contranatural de un concepto elaborado por los historiadores de la cultura europea. Como advierte un profesor italiano, Salvatore Settis, en el concepto chino sería, este librito, El futuro de lo clásico, el concepto chino sería sería el de antigüedad, Q, ¿no?, que comparte ciertas características con el mundo clásico europeo, pero tiene sus propias circunstancias también. Settis dice que el clasicismo europeo tiene una particularidad, y es que es cíclico. A lo largo de la historia vuelve y se va. Obviamente, en el momento en que vivimos esta situación es de valle, y esperemos que efectivamente las predicciones del profesor Settis se cumplan y haya un futuro para el pasado en Europa. El retorno cíclico del clasicismo que postula Settis para el llamado mundo occidental no puede ciertamente aplicarse a China. Allí, la mirada sobre la antigüedad y su valor canónico no ha sufrido edad media alguna, ni ha experimentado querella de antiguos y modernos, no ha conocido hiatos, eclipses ni interrupciones, si excluimos ese breve y tortuoso experimento del primer emperador Qin, que es ese personaje famoso asociado a los guerreros de terracota, que ordenó la destrucción de las obras literarias antiguas y, no contento con eso, ordenó también incinerar
a los eruditos que las conocían y las comentaban. Fueron apenas 15 años de locura en la larguísima historia china. Aparte de esa tragedia colosal, en China, el mundo antiguo nunca se ha visto atrás, siempre se vio y se ha visto debajo, constituyendo los cimientos, el suelo mismo sobre el que se asienta la civilización. Sin embargo, con independencia de la historia de su proyección posterior, bueno, otras coincidencias entre las dos antigüedades permiten que haya un cierto consenso para hablar de periodo clásico para el mundo chino, y eso es lo que voy a hacer, por lo que me refiero a esta etapa precisamente como periodo clásico, y hablo de retórica clásica. Ese mundo al que me estoy refiriendo, y en concreto a los reinos combatientes, es decir, entre el siglo V y III a.C., en ese mundo se gestó lo que vamos a poder, espero que disfrutar a lo largo de la conferencia. Es una estrategia de poder de los débiles y sometidos frente al despotismo de los poderosos, una estrategia basada fundamentalmente en el lenguaje. En los nombres de los dos periodos que constituyen el momento clásico chino, primavera y otoño y reinos combatientes, resuena una cierta poesía melancólica en uno y novelesca en otro. El bien merecido nombre de esta segunda fase, reinos combatientes, deriva de un libro, la obra que se conoce en chino con los 3 caracteres Changguo-tse. El Changguo-tse es un repositorio de episodios bélicos, ejemplos de diplomacia, que proceden de los 7 estados en que se dividía China en el periodo de los reinos combatientes. Esta es la imagen de esos reinos, que tienen una característica que está recogida precisamente en ese nombre, reinos combatientes, que es que están permanentemente en guerra entre ellos por la hegemonía o para resistirse a ella. En castellano, normalmente el librito Changguo-tse se traduce como anécdotas de los reinos combatientes, pero la verdad es que podría haberse elegido cualquiera otra de las muchas expresiones que tiene el castellano para la idea de conseguir ventaja a base exclusivamente de ingenio. Argucias, artimañas, tretas, astucias, tramas, ardides. Cualquiera de esas palabras hubiera sido más adecuada que anécdotas de los reinos combatientes. Y el objetivo de este librito es precisamente contar qué tipo de artimañas, de estrategias, de ardides utilizaban los políticos de la época para conseguir el poder. Como en ese expediente, pues normalmente se obviaban muchos límites morales, la tradición, la propia tradición clásica, china ortodoxa, fundamentalmente el confucianismo, que se convertiría un poco en la base filosófica habitual y tradicional, descartó desde el principio el Changguo-tse como un libro maldito y lo consideraba poco recomendable. Un filósofo de la época Ming lo describió de una manera que es muy descriptiva para hacerse idea de qué tipo de cuestiones incluía. Lo denominó veneno en una comida exquisita. Eso es lo que integra el Changguo-tse, eso es lo que ofrece el Changguo-tse. En realidad, el compilador me recuerda un poco a una especie de cura verde, perdónenme la expresión, que para ilustrar a sus feligreses sobre los males del pecado, les cuenta con todo detalle, hasta el último detalle y con toda minucia, todas las posibilidades de la impureza y del pecado.
De manera que lo que se encuentra uno bajo la forma de no hagan ustedes esto es todas las formas posibles realmente de incurrir en lo que se está previniendo. Pónganse cómodos porque voy a leerles una de las anécdotas recogidas en el Chancotse, ligeramente adaptada para la charla y, siento decepcionarles, no de las más escandalosas. Aunque el Chancotse no siempre es muy fiable desde el punto de vista histórico, no es precisamente muy exacto, esta anécdota sí podría datarse en torno al año 265 antes de nuestra era. Muere el rey de este reino de aquí, Chao, y hereda su reino su hijo, que todavía es menor de edad. Como el niño es pequeño, la viuda de este rey, llamada Wei, tiene que hacerse cargo del poder en su condición de reina madre, en su condición de viuda del rey, y entonces empieza a ejercer sus funciones como regente. Leo. Poco después de hacerse cargo de los asuntos públicos, la reina regente de Chao, el reino de Qin es este de aquí, lanzó un virulento ataque contra su territorio. Entonces Chao pidió ayuda al reino de Qi. Mucho cuidado con las Ns, porque es una N la que distingue Qi, el aliado, de Qin, el enemigo. La respuesta de Qi fue: enviaremos un ejército a condición de que entreguéis como rehén a vuestro hijo menor, el príncipe de Chang. La regente no accedió. Los consejeros insistían en que cambiase de opinión, pero la regente les advirtió: a quien vuelva a proponerme que entregue al príncipe como rehén, le escupiré en la cara. Su primer ministro, el general de la izquierda Chu Long, pidió una audiencia con la regente, quien le esperaba muy irritada. Cuando el general entró en la sala, recorrió muy despacio el trayecto protocolario hasta situarse frente a ella. Hay que recordar que el protocolo exigía que el funcionario recorriera la sala del trono a pasitos muy cortos y muy rápidos. Esto no lo puede hacer bien Chu Long. Para disculparse, Chu Long explicó: a vuestro servidor la edad no le permite caminar bien. Por eso he tardado tanto en llegar hasta aquí. Pensando en mi propia dolencia, me preocupaba, que la salud de vuestra majestad pudiera estar afectada también por la debilidad, y por eso deseaba venir a veros. La regente explicó: para moverme, yo cojo siempre mi palanquín. Chu Long le preguntó: ¿vuestra majestad tiene buen apetito normalmente? La regente le contestó: me alimento con gachas de arroz. El general dijo entonces: vuestro servidor ha perdido el apetito hace tiempo, por eso se esfuerza por caminar cada día para mejorar en lo posible las ganas de comer. La reina regente repuso: a mí no me resulta posible. Su furia había amainado un poco. El primer ministro empezó a contar: el menor de mis hijos, Shu Qi, no ha heredado las virtudes de nuestros antepasados, pero en mi fuero interno le tengo mucho cariño. Me encantaría que pudiera incorporarse a la Guardia Real y defender así el palacio. Me atrevo humildemente a solicitarlo. La regente contestó: lo acepto con mucho gusto. ¿Y cuántos años tiene ya? Chu Long respondió: solo 15. Es demasiado joven, pero desearía confiároslo antes de que me llegue la hora. La regente repuso: ah, también usted, siendo hombre, siente debilidad por su hijo pequeño. A lo que él respondió: más que una mujer. La regente se echó a reír. ¿Más que una madre? Es imposible. ¿No se oye? ¿No se oye atrás? ¿Se oye mal? A lo mejor así a pulmón es mejor. Bueno, la regente se echó a reír después de la sugerencia de Chu Long. Más que una madre es imposible. El amor de una madre por su hijo menor es incomparable. Chu Long dijo:
Pero sospecho que vuestra majestad tiene más cariño a su hija, la reina de Yan, que a su hijo pequeño, el príncipe de Chang'an. ¿Qué va?, replicó ella. Está usted equivocado. Lo que siento por mi hijo no se puede superar. El general argumentó: cuando los padres quieren a sus hijos, hacen planes para su futuro. Cuando vuestra majestad se despidió de su hija prometida con el rey de Yan, le ayudó a subir al carro, llorando, entristecida aún más por la idea de que ella se iba tan lejos. Pero una vez que ella se marchó, nunca dejó vuestra majestad de preocuparse por ella ni de rezar pidiendo que nunca vuelva si eso implica que ha sido destronada. ¿No significa eso que vuestra majestad está planeando que algún día los descendientes de su hija hereden el trono? Así es, respondió la reina. Ahora bien, si nos remontamos 3 generaciones hasta los orígenes del estado de Chao, ¿cuántos hijos de la familia real que heredaron el título de marqués han conservado la herencia? Ella contestó: ni uno. Chulong insistió: no solo en Chao, ¿hay alguno en cualquiera otro de los reinos? A mí no me consta, respondió ella. Hemos visto, respondió Chulong, que a veces la adversidad les golpeó personalmente a ellos y otras veces se ensañó con sus descendientes. ¿Debemos concluir entonces que los herederos de los poderosos siempre son unos ineptos? No. Lo que pasa es que tienen una posición de privilegio sin haber logrado nada por sí mismos. Poseen un gran estipendio y un enorme patrimonio sin haberlo merecido. Vuestra Majestad ha otorgado a su hijo el título de príncipe de Chang'an, le ha concedido fértiles terrenos como feudo y le ha regalado un gran patrimonio, pero no le ha dado la oportunidad de hacer méritos en provecho del Estado. El día en que vuestra... No sé qué puedo hacer ya. ¿Cómo? ¿Más fuerte? Bueno, allá se oye bien. Podemos hacer una porra. Al final... Bueno, cada vez lo estáis poniendo más difícil. Esto es un bonito ejercicio de oratoria. Bueno, digno de un especialista en retórica. Vamos a ver si conseguimos salvar las dificultades del aparato y va llegando. Si hay alguien que a pesar de todo no lo oye, pues no tiene más que pedirlo y lo intentaremos mejorar. Vamos a seguir en este tono. Bien, decíamos que el argumento de Chulong es... Bueno, a los hijos de los grandes se les da todo, lo tienen todo muy fácil, no necesitan hacer ningún mérito y eso los vuelve un poco ineptos. Eso es, le dice a la propia regente, lo que vosotros o lo que vuestra majestad ha hecho con el príncipe de Chang'an. Le ha dado terrenos, patrimonio, pero no le ha dado la oportunidad de hacer méritos. El día en que vuestra majestad desaparezca, ¿con qué apoyo va a contar el príncipe en el reino de Chao? Yo creía que vuestra majestad no había hecho planes a largo plazo para el príncipe y por eso pensaba que su amor hacia el príncipe no era tan grande como hacia su hija, la reina de Yan. La reina regente concedió entonces: de acuerdo, provea usted de la manera más conveniente para el príncipe. Así que se prepararon 100 carros para que el príncipe de Chang'an partiera como rehén hacia el estado de Qi y a su vez Qi envió el ejército. Esta es la anécdota. Esa anécdota, que espero que haya podido seguirse mal o bien, permite hacernos una buena idea de las características fundamentales del trabajo persuasivo que debían desarrollar los consejeros políticos en la época de los reinos combatientes. En primer lugar, es testimonio de un rasgo diferencial de este tipo de oratoria. No estamos, obviamente, delante de un discurso, no estamos delante de un monólogo, sino que estamos delante de un diálogo. El acto de persuasión se ejerce en el curso de un intercambio dialogado entre el poder y su consejero. Chulong, el general de la izquierda, que es el título exacto que tenía este personaje, no exhibe virtuosismo elocutivo, ni especiales florituras,
renuncia de entrada a lo que llamamos elocuencia. Y sin embargo, aunque no se trate de un monólogo elaborado, es legítimo seguir hablando de un discurso persuasivo, porque el consejero debe organizar previamente una estrategia que pilote los derroteros de la conversación. Y es esa estrategia, ese plan, el que podemos llamar discurso persuasivo. Una segunda lección básica de la teoría retórica china añade o tiene que ver con la naturaleza adaptativa de esa estrategia, que debe adecuarse al humor y al carácter del gobernante al que se dirige. Está claro que Chulong ha previsto su intervención desde el principio, naturalmente incluso desde antes de empezar a hablar. Todo su movimiento previo de acercamiento al trono es ya parte de esa estrategia. De esa manera, él se presenta como un hombre viejo, indefenso, inofensivo, que no plantea a la reina ninguna amenaza. Una vez iniciada la conversación, Chulong tiene que conversar con una interlocutora poderosa y, para colmo, desconfiada y hostil. Se ve así obligado a desplegar una estrategia indirecta que pretende, por encima de todo, no violentar ni contrariar las expectativas de su auditorio. Se le concede el derecho a la palabra, pero no puede decidir el tema del que va a hablar. De hecho, debe evitar siquiera alarmar a su interlocutora o hacerle sospechar que se está tratando de un tema hacia el que, de entrada, esta poderosa mujer ha mostrado disgusto. Faltaría más, el primer ministro no ha venido a hablar del asunto que tiene a la reina Wei tan enfadada, que es enviar a su hijo como rehén. Chulong dice que solo viene a hablar de la salud. Esa introducción, bajo forma de una conversación banal, trae como consecuencia un efecto psicológico que el narrador subraya convenientemente. Disipa la irritación de la reina y la lleva a un estado de distensión y disposición a escuchar a Chulong. Después de un par de respuestas secas y algo desabridas, la reina llega incluso a bromear con su primer ministro. A pesar de que ha confesado inicialmente que ha venido a interesarse por el estado de salud de la regente, Chulong introduce entonces, casi tangencialmente, una narración. Y lo hace como si descubriese, como si desvelase de pronto el verdadero motivo de su visita. Aparentemente ya no tan desinteresada. Pide una colocación para su hijo pequeño en palacio. Sin que la reina se dé cuenta, una correlación argumentativa ya se ha colado por la puerta trasera. La conversación terminará por vincular el interés del viejo por su hijo menor con la actitud de la reina hacia el suyo. Dirigida con aire de ingenuidad, la conversación parece centrarse en una cuestión de afectos. La regente ni siquiera parece muy consciente de que está hablando del príncipe de Chang'an, el tema por el que no hace tanto amenazaba a sus consejeros con escupirles a la cara. Desde el punto de vista de la argumentación, Chulong procede mediante un mecanismo que podríamos describir como disociación y reasociación de los papeles de la reina madre como reina y como madre. O, si se prefiere, se aprovecha de la distancia mental que él mismo ha creado entre las responsabilidades pública y privada de la regente. Son los dos extremos de una misma cuerda que Chulong va aproximando paulatinamente. Va apoyándose en las declaraciones de la mujer para reintroducir el asunto desde un ángulo que parece ignorar las cuestiones de Estado, evitando así herir la susceptibilidad de Wei y centrarse en la actitud personal de la madre, hasta llevarla a admitir que la sobreprotección que dedica a su hijo menor no le va a ser a este de ninguna utilidad. En ese punto, los intereses de la reina y los de la madre se hacen confluir y el lazo se cierra. El brillante ejercicio persuasivo de Chulong culmina entonces. La enérgica reina madre se da por vencida, saca conclusiones por su cuenta y autoriza a proceder con las exigencias de Chi,
para enviar el ejército en auxilio de su Estado. Inevitablemente, el general de la izquierda nos da una lección magistral de mano izquierda. La anécdota permite también darse cuenta de las condiciones de ejecución de la suasoria pública que utilizaban los consejeros durante los reinos combatientes y que son ciertamente muy distintas, como ha comentado el profesor Lorenzo en la introducción, a las que conocemos en el mundo europeo, ¿no? Pensemos por un momento en las condiciones del discurso político en los momentos más vibrantes y creativos de la oratoria, tanto en Grecia como en Roma. Bueno, Pericles hablaba desde el centro del ágora, ¿no?, para una asamblea de varones libres, sus iguales legales, por obra de la democracia, y situados físicamente a la misma altura. Por su parte, un Cicerón, cuando hablaba fuera del Senado, rara vez hablaba en el foro, desde una tribuna elevada, decorada con los espolones de los barcos cartagineses capturados durante la Guerra Púnica, y hablaba para los ciudadanos en su condición de magistrado. En la China, digamos que el discurso europeo está concebido para dirigirse a un público colectivo, aquí, en un espacio abierto y público. En la China de los reinos combatientes, la forma más característica se desarrolla en un escenario completamente diferente. Lejos del bullicio callejero, en el interior del palacio, bisbiseando casi, el consejero chino intenta convencer a un único oyente, el soberano, el rey, a quien asesora y quien a su vez le observa desde una posición elevada y orientada siempre, sin excepción, al sur. La escena es importante. Es en esa diferencia de orden espacial donde un sinólogo francés muy conocido, François Julien, en este librito, Tratado de la Eficacia, bien, digo que es en esa diferencia de orden espacial, un espacio abierto, público, un espacio cerrado y privado, donde él quiere ver las razones de la diferencia en el desarrollo teórico de la retórica en China y en el mundo europeo. En realidad, él dice algo más grave, porque él dice que no se puede hablar realmente de retórica en China, sino de antirretórica. Y lo expresa en un pasaje que, bueno, les leo rápidamente como punto de partida para nuestra reflexión. Dice Julien, vemos, a diferencia de Grecia, lo que impidió que la retórica se desarrollara en China. En Grecia, o sea, en la ciudad, el orador acostumbra a dirigirse a una colectividad que delibera, la del tribunal, la del consejo, la de la asamblea. Si bien ha de tener en cuenta el estado de ánimo del público, no puede entrar en la lógica personal de cada uno de quienes lo escuchan. Además, sus palabras pertenecen al marco de un debate contradictorio, logos contra logos, refutan o son refutadas. Debe, por tanto, apuntalar su discurso con las razones que juzgue más objetivas, aunque solo sean probables, y recurre al rigor de la argumentación como denominador común del pensamiento. Pero en China, igual que en cualquier régimen monárquico, paréntesis, China nunca concibió otro, incluso en nuestros días, el partido. La palabra, al ir dirigida a un príncipe, nunca se desprende por completo de su carácter privado. Llevada a privilegiar la perspectiva propia de su interlocutor, trata menos de demostrar que de insinuarse, y al dar lugar a menos debates contradictorios, procede casi siempre, como en estrategia, de manera oblicua. Subrayo esa idea de manera oblicua. En realidad, bueno, yo discrepo con Julien, para empezar, en el hecho de que la idea de que se impidió que la retórica se desarrollara en China es incorrecta, como voy a demostrar, porque van ustedes a escuchar una selección de textos teóricos chinos, pero además yo creo que tampoco es realmente un problema relativo al espacio, a las condiciones de ese espacio, lo que explica la diferencia entre una retórica y otra, sino algo mucho más concreto, como son las relaciones de poder. Y las relaciones de poder
en las que se produce el intercambio entre el orador y el auditorio. El discurso deliberativo se teoriza en el mundo grecolatino para persuadir a los iguales o a los subalternos. En cambio, en China, el esfuerzo persuasivo se dirige hacia un superior con derecho de vida y muerte sobre quien lo ejerce. Desde ese punto de vista, esa manera oblicua a la que se refiere el sinólogo francés como estrategia generalizada del mundo chino, se podría poner ciertamente en correspondencia sin dificultad con lo que el castellano coloquial conoce como mano izquierda. Y mano izquierda es un concepto que me gustaría hoy legitimar aquí como término retórico, como término técnico, y además reivindicarlo y dignificarlo, porque representa un arma de los sometidos, un poder de quienes carecen de él. La mano izquierda caracteriza por excelencia el esfuerzo del dominado por persuadir al dominante, del débil al fuerte, del manso al bravo. Los taurinos me entenderán si digo que es una especie de arte del cabestro. Eso lo saben bien tantas mujeres a quienes con un guiño condescendiente se les ha recomendado históricamente ese arte para lidiar con sus hombres. La mano izquierda es un ejercicio de control opuesto a la ley de la gravedad, ya que procede de abajo arriba. No quiere decir esto que no pueda usarla el dominante sobre el dominado, pero en ese caso se trata de un lujo. En cambio, para quien está situado en una posición inferior, comparativamente frágil y vulnerable, y se acerca a un amenazante superior con la pretensión de convencerle de algo o proponerle una determinada acción o conducta, no digamos ya reprochársela, es una necesidad ineludible. La mano izquierda es, en realidad, la única posibilidad de éxito. También en esa expresión está el órgano corporal que construye la imagen mental de la manipulación, ¿no? Una imagen que abandona la inmaterialidad de la palabra y la concreta para contemplar el discurso convertido en mano. La cuarta acepción de del diccionario de la lengua española, ahí las he recogido las 4 que aparecen bajo el concepto mano izquierda. La cuarta definición dice habilidad o astucia para manejarse o resolver situaciones difíciles. Esa definición no termina de satisfacerme. Echo en falta en ese catálogo una definición más implicada en los ejercicios de persuasión y de psicagogía en los que se piensa habitualmente cuando se habla de mano izquierda. La teoría retórica en la China clásica existe y está dispersa en muchos libros de naturaleza muchas veces miscelánea. Los procedimientos expresivos en los que encontramos plasmados los preceptos retóricos chinos son muy variados y su contenido, asimismo, muy heterogéneo. Quizá lo más cercano a un manual específico sea el libro que antes el profesor Lorenzo tenía dificultades en pronunciar, que es el Huikutse, cuyo traducción sería precisamente El maestro del Valle Fantasma o de los fantasmas. Es un libro es un título muy sugestivo para un libro con un contenido muy oscuro y muy enigmático. Realmente es uno de esos libros que a uno le gustaría traducir algún día por completo. Este librito ha sido presentado, por ejemplo, en una edición reciente en Estados Unidos de estas profesoras, Hui Wu y Jan Swearingen, como China's First Treatise on Rhetoric, el primer tratado de retórica de China, es decir, definido precisamente en esos términos, reivindicado como tal, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos de lo que se puede encontrar ahí para que vean ustedes qué tipo de ideas transmite este manualito. Primero, un repaso, por ejemplo, de estilos discursivos que está basado en un brillantísimo, a mi juicio, análisis de tipo deconstructivo sobre las intenciones del orador. Leemos rápidamente este pasaje. El adulador usa el halago
para que se piense que es leal. El pedante usa la erudición para que se piense que es inteligente. El lenguaje llano y decidido sirve para aparentar valentía. El análisis pesimista sirve para ganarse la confianza. La crítica serena de los defectos ajenos sirve para imponerse. Son ideas que conviene pensar despacio, una a una. Otro pasaje que puedo ofrecerles y que me parece muy representativo es este. Se trata de un pasaje que para un especialista en retórica grecolatina no sería raro, resultaría familiar, porque recuerda, por ejemplo, a la teoría del decorum en Cicerón, es decir, la teoría según la cual el discurso debe adaptarse al auditorio y, por lo tanto, exige un estudio previo de ese auditorio para hacerlo, ¿no? Pero fíjense en las observaciones tan realistas, tan pragmáticas que hace y la manera en que se encabalgan, ¿no? Por eso, dice el Quaycourt, cuando hables con alguien inteligente, básate en la erudición. Cuando hables con un erudito, en la argumentación. Cuando hables con un polemista, vete al grano. Cuando hables con un noble, trata del poder. Cuando hables con un rico, del lujo. Cuando hables con un pobre, del beneficio. Cuando hables con alguien de clase baja, de la humildad. Cuando hables con alguien valiente, hazlo con osadía. Cuando hables con un necio, con agudeza. Estas son las técnicas correctas, pero la gente a menudo las contravía. El autor de una tesis sobre este librito, que es este señor, Michael Robert Broschat, hace una definición del proyecto didáctico del Quaycourt que a mi juicio se parece mucho más que las definiciones del diccionario de la lengua a lo que habría que entender por mano izquierda. El texto lo tienen ustedes en inglés. How to make someone, lo que enseña el Quaycourt es how to make someone do what you want them to do while they presume they are acting on their own behalf. En traducción castellana, lo que el Quaycourt enseña es cómo conseguir que alguien haga lo que tú quieres que haga mientras cree que está actuando por cuenta propia. Habría que decir que la mano izquierda conoce grados, no es una única solución, y que esta definición se ajustaría, digamos así, al grado máximo de la mano izquierda. Hay otros grados menos exigentes y que, como van a ver, aunque me temo que estoy excediendo con mucho el tiempo que tenía, bueno, voy a ilustrar rápidamente algunas lecciones que los propios chinos ofrecen al respecto y, como verán, en algún caso se acercan mucho a una definición como esta. Me temo que había previsto mucho más de lo que puedo hacer aquí. Entonces voy a hacer rápidamente, sin hacer grandes introducciones, voy a leer dos o tres, lo que me dejéis. Voy a leer unos pasajes de distintas obras para que puedan ustedes apreciar el contenido teórico de los consejos de estos manuales chinos. El primero de ellos lo voy a tomar de la crónica de Lu Puwei. Siempre, recuerden, no voy a dar muchos datos sobre las bibliografías, pero nos movemos siempre en textos que están elaborados a lo largo de este periodo de los reinos combatientes, es decir, entre los siglos cuarto, quinto y tercero antes de Cristo. La crónica de Li Puwei tiene un estupendo capítulo que define bastante mejor que yo lo he hecho lo que el consejero Chulong hace con la regente Wei en la anécdota que antes hemos leído. Como verán, lo hace en un texto. Los textos, todos los que les ofrezco, son traducciones propias
con colaboración siempre, eso hay que reconocerlo, pero que hasta el momento no estaban traducidos al castellano, de manera que, bueno, me hago responsable de, de cómo suena. El Lipue presenta esta idea que está combinada o combina la expresión verso y prosa. Las tres últimas líneas, como ven, son prosa, los otros es un texto versificado. Leo, quien sabe persuadir es como un luchador hábil. Se apoya en la fuerza del otro para hacerse fuerte. Se apoya en que viene para ayudarle a venir. Se apoya en que va para ayudarle a ir. No exhibe su proceder ni su apariencia. Engendra y desarrolla conforme lo hace el otro. Se apoya en las palabras ajenas y sus propias palabras son como sombras o ecos. Prospera y declina conforme lo hace el otro. Con esos medios alcanza su propósito. Por muy fuerte y capaz que sea su adversario, controla su voluntad. Cuando alguien grita a favor del viento, no es que tenga más voz. Cuando alguien sube a un altozano para otear, no es que sus ojos vean mejor. La ventaja se la da aquello en lo que se apoya. Esta es una manera muy elegante, muy poética, con un símil, obviamente, de las artes marciales, con la que se describe este proceso de mano izquierda. Vamos a ver un texto más. Una de las cosas fundamentales que ofrece la retórica china clásica es que hace énfasis justamente en lo contrario que la europea. La europea te enseña a hablar, debería hacerlo. La China te enseña a escuchar, porque escuchar es mucho más importante para un consejero chino que hablar. Tanto es así que no solamente tiene que estar pasivamente esperando a que el rey hable, sino que debe animarle a hablar. Y debe animarle a hablar porque resulta fundamental el conocimiento de aquello que el rey siente. Si uno conoce lo que el rey siente, entonces puede empezar a adecuar su discurso. Y uno de los pasajes del Kuei Kutsi dice lo que tienen ustedes en pantalla ahora mismo. La persona que valora lo que piensa el soberano debería aprovechar los momentos en que está alegre y excitar su deseo al extremo. Cuando siente deseos, no puede ocultar lo que piensa. Debería aprovechar también los momentos en que tiene miedo y excitar ese miedo al extremo. Cuando siente miedo, no puede ocultar lo que piensa. En esos casos extremos, los sentimientos y deseos se van a mostrar, sin duda. Si los sentimientos cambian por dentro, sus apariencias se muestran por fuera. Por eso puede saberse lo que oculta el soberano por dentro a través de lo que muestra por fuera. Esto es lo que se llama sondear para calar lo que piensa. Y un otro teórico grande del que voy a hablar hasta el final, los 5 minutos que me quedan, si me lo permiten, es Han Feizi. Y Han Feizi resume perfectamente esta idea. Quien esté dispuesto a plantear al soberano un reproche, un consejo, un argumento o una discusión, debe estudiar sus sentimientos de favor y odio antes de empezar. Tiene que darse cuenta de cuál es la actitud que tiene su interlocutor antes siquiera de empezar a enhebrar su propio discurso. Este es un aspecto fundamental dentro del mundo chino. No he podido traer muchos de los textos donde se cuentan cuáles eran la suerte que le deparaba a los consejeros chinos un fracaso en su ejercicio de persuasión, pero puedo asegurarles que eran muy desagradables. De manera que no solamente se jugaban el éxito a la hora de persuadir al rey, sino en muchos casos su propia vida. El cuidado, por lo tanto, era absolutamente máximo. Han Feizi era un personaje único, un personaje muy difícil en el sentido de que era un ideólogo político con unas ideas tremendamente totalitarias, que, por ejemplo, consideraba la cultura pública como algo deleznable. Esta biblioteca pública que hubiera parecido atroz.
y hubiera defendido su destrucción. Y con un pequeño problema además, y es que el rey de Qin, que fue el primer emperador, lo admiró, lo creyó y decidió llevar sus ideas a la realidad. Y ese es el origen de la destrucción de los libros de Pre-Qin, es decir, de toda la tradición. Afortunadamente se consiguieron salvar un buen montón de los que todavía disfrutamos, pero fue este periodo que, ya digo, se produjo a partir del año 221, resultado directo de las ideas de Han Feizi. Es, por lo tanto, un tipo muy contradictorio, porque es un hombre que detesta la cultura letrada viviendo de ella. Era tartamudo, y eso puede explicar por qué tenía tan poco éxito como orador y al mismo tiempo el resentimiento que fue acumulando contra el rey de Han, que era el reino del que él era, que además era primo suyo. Han Feizi era algo raro en este tipo de personajes, un aristócrata. Entonces, bueno, tiene una historia fantástica en la que no voy a entrar, me encantaría, pero no voy a hacerlo, porque acabará muriendo en la corte del rey de Qin, que es el archienemigo de Han, y muere allí porque ha acudido, no se sabe bien, si a convencer al rey de Qin para que salve al rey de Han, o al revés, a vender sus servicios al enemigo de su patria. Es decir, no sabemos si murió como un patriota o como un traidor, cosa que lo convierte en un personaje especialmente interesante. Pero en su proceso, en su fracaso como consejero, porque fue un consejero fracasado, aprendió muchísimo y era un tipo que tenía talento suficiente para formular sus ideas. Tenía varios textos suyos, pero por mor del tiempo voy a reducirme a los más significativos. Por ejemplo, esta es su lectura de la situación entre el consejero y el príncipe, y el rey. Dice, el dragón es un animal. Una vez domesticado puede ser apacible y la gente puede montarse en él. Sin embargo, debajo del cuello tiene escamas invertidas que miden un pie. Si alguien se las toca, el dragón lo matará. También las tiene el soberano. Los consejeros que pueden evitar sus escamas invertidas están en condiciones de dominar el arte de la persuasión. El rey, como ven, se presenta un poco como un psicópata, es decir, es un tipo que puede ser amigable, afable, tratable, pero que cuando se le cruzan los cables se convierte en una fiera, se convierte en un dragón. Y el objetivo es manejar a este psicópata, vamos a decirlo así. Yo creo que en realidad la utilidad que tienen este tipo de ideas es que todos podemos trasladar ese dragón a otros personajes en nuestras vidas, pensar en esos abusones que conocemos y darnos cuenta de que tienen esas escamas invertidas y que la retórica clásica china nos enseña cómo evitar tocarles esas escamas y cómo manejarlos. Uno de los textos de Han Feizi describe cuáles son las dificultades. Dice, las dificultades de persuadir en general no residen en poseer la inteligencia para convencer al soberano, ni en tener elocuencia para aclarar mis opiniones, ni en atreverme a expresar mis ideas con libertad y sin tapujos. En general, las dificultades de persuadir radican en conocer el corazón del soberano para poder adecuar a él mis palabras. Todo el rato el misterio está escondido en el corazón del otro. Y lo que uno necesita, en primer lugar, es penetrar hasta ese fondo para poder articular un discurso que no entre en conflicto con él y que pueda teledirigirlo de alguna manera. A partir de ahí, las actitudes tienen que ver fundamentalmente con las posibilidades de esa mano izquierda. Leo un par de textos más para que veamos los límites de esas posibilidades. Las dificultades, por ejemplo, si el soberano persigue la buena fama, mientras tú, esto es
cuando el consejero no ha conseguido penetrar realmente en el corazón del soberano. Si el soberano persigue la buena fama mientras tú le aconsejas en nombre del beneficio pingüe, serás despreciado por plebeyo, se te dará un trato de inferior y con seguridad caerás en desgracia y serás apartado. Si el soberano persigue el beneficio pingüe mientras tú le aconsejas en nombre de la buena fama, entonces te considerará poco intrigante e ignorante de las cosas y nunca serás aceptado. Si el soberano persigue el beneficio pingüe en secreto, pero en público busca la buena fama y tú le aconsejas en nombre de la buena fama, puede que parezca convencido, pero en realidad mantendrá su distancia contigo. Si en cambio le aconsejas en nombre del beneficio pingüe, tus palabras serán aceptadas en secreto, pero en público serás apartado. Es decir, cualquier desajuste entre la conjetura del consejero y la verdadera intención oculta en el corazón del rey va a resultar en el mismo panorama, en caer en la caída en desgracia del pobre consejero. Así es que, número uno, hay que penetrar, hay que conocer, hay que saber qué está sucediendo en el corazón. Cuando uno conoce lo que está sucediendo en el corazón del rey, entonces empieza una posibilidad. Y esa posibilidad vamos a situarla en la parte baja del espectro de la mano izquierda. En general, dice Hanfeichi, lo esencial de la persuasión consiste en embellecer aquello de lo que el soberano siente orgullo y disimular aquello de lo que se avergüenza. Naturalmente, tengo que saber de qué se avergüenza y de qué está orgulloso para poder jugar con eso, ¿no? Y después eso se desglosa en una serie de consejos particulares que tienen que ver naturalmente con haber acertado en ese conocimiento de su auditorio. Fíjense, voy a leer un par de ellos o tres, ¿no? Si el soberano persigue algún fin privado, tienes que empujarle en nombre de la justicia pública. ¿Ah? No puede reconocerse que es una cosa privada, sino que hay que darle una coartada moral de algún tipo. Si abriga una intención malsana, pero no puede dejarla, debes embellecerla hasta que parezca positiva y quejarte de que no la lleve a cabo. Si abriga una ambición que en realidad no puede alcanzar, debes enumerar sus defectos, exponer sus prejuicios y mostrarte de acuerdo en que no la lleve a cabo. Si piensa que tiene mucha fuerza, no le enfrentes con ninguna dificultad. Si piensa que toma decisiones audaces, no le enojes señalando sus defectos, etc. Si se dan cuenta, estas ideas muestran un poco el umbral inferior, el límite bajo de la mano izquierda. En ese límite bajo, el consejero no pretende siquiera cambiar de opinión al rey, solamente pretende no entrar en conflicto con él, solamente pretende salvar su puesto. Lo más importante es salvar la vida y la posición, y después ya se verá. Es decir, en su límite inferior, la mano izquierda consiste en manipular al otro para salvarte de él. Hay les decía, cuando vimos la definición de Groschat sobre el Kuei Kutsi, decía, bueno, los chinos han llegado a definiciones muy parecidas. Para terminar y no entretenerles más, voy a enseñarles otra de estas definiciones de Hanfeichi. Si el soberano quiere presumir de su capacidad, debes hacer de manera que aplique tus ideas, pero tienes que fingir que no sabes que van a ayudarle a presumir de su capacidad. En su límite superior, cuando se consuma la dominación del fuerte por el débil, cuando el manso consigue imponer sus ideas al bravo gracias al lenguaje, la mano izquierda es un extraño arte retórico cuyo poder debe mantenerse oculto. Su triunfo nunca puede proclamarse. Muchas gracias por su atención y perdón por las dificultades.